Bueno, buen día. Doctor, directores, padres, docentes y alumnos. Hoy damos inicio con el ciclo de formación cultural y política del 2014, ya lo veníamos haciendo desde 2013. El día de hoy trajimos al doctor Rosendo Fraga. Para que lo abogado, analista político, periodista e historiador. Fue condecorado por Brasil, Chile, España, Italia. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de las Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, del Consejo Académico de la Escuela de Defensa Nacional y del Instituto de Historia Militar Argentino. Escribió 38 libros sobre temas históricos, políticos, militares y regionales. Y actualmente es director del Centro de Estudios Nueva York. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tengan los chicos. Vamos a tratar de no hacerlo en estilo que hablo correctamente por la pregunta. Vamos a tratar de hacerlo tipo como si fuera en alguna conferencia previa, tipo le van haciendo, ¿no es cierto?, la pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para empezar? Hace poco usted publicó un artículo que hablaba sobre la chavización de las Fuerzas Armadas. Y para poder entender un poco qué significa eso, para explicarles que yo leo todo el tiempo, las Fuerzas Armadas están trabajando con la de mayo, el nuevo jefe del ejército, la cámpora, etc. Para que puedan entender un poco ese, para un chico de 16 años que está. Bueno, un tema un poco específico, pero vamos a tratar de simplificarlo, ¿no? Todos los países tienen sus fuerzas armadas. El Estado, casi digamos, no hay Estado sin fuerzas armadas, porque el Estado, una característica esencial, es que tiene el monopolio de las fuerzas. ¿Sí? No hay Estado, cuando uno mira la historia, mira los países contemporáneos, sea de Asia, de Occidente, ¿no es cierto?, de África, de América, todos tienen sus fuerzas armadas. Son instrumentos del Estado. Desde el punto de vista, ahora, ¿cuál es el punto? Las Fuerzas Armadas tienen que ser un instrumento del Estado, no un instrumento de un partido político. Y ese es el concepto. Cuando las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se hacen partidarias, acá hay ¿no es cierto?, un elemento de error desde el punto de vista conceptual, que no pueden ser, ¿no es cierto?, instrumentos de un sector, sino que tienen que ser del Estado. En América Latina, ¿no es cierto?, hay algunos países como Venezuela que, ¿no es cierto?, han hecho de sus Fuerzas Armadas un instrumento político, un instrumento, ¿no es cierto?, del poder político. Casi son, digamos, son Fuerzas Armadas partidarias políticamente. En este momento en la Argentina se ha tomado ese modelo. Es decir, las Fuerzas Armadas son, ¿no es cierto?, un instrumento partidario. ¿Cuándo empieza esto? Empieza esto en abril del año pasado. ¿Qué pasa en abril del año pasado? Hay grandes inundaciones en La Plata. Grandes inundaciones en La Plata, varias decenas de muertos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando hay un gran desastre natural, el gobierno nacional destina desde colchones, manzanas, comida, equipos médicos para asistir a la gente que ha abandonado sus casas y tiene que irse a vivir. ¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, como provincia? El Ministerio de Acción Social. Entonces, al gobernador de la provincia, al intendente, se le va dando, ¿no es cierto?, los medios, pues haga llegar, ¿cierto?, a la gente que ha sido afectada por ese desastre natural. ¿Qué empezó en abril? El gobierno nacional, en lugar de, cuando se puso la inundación en La Plata, que fue muy grande el año pasado, hace exactamente un año, en lugar de darle los colchones, la comida, los remedios, todo eso, al gobernador o al intendente, que es lo que corresponde, pues son, ¿no es cierto?, las estructuras institucionales del Estado para canalizar eso, se lo dio a una agrupación política que se llama la Cámpora, ¿no es cierto?, que es
forma parte de lo que llaman el kirchnerismo, que es una situación política preferida por el presidente. Entonces, en lugar de ir la asistencia por el gobernador del intendente, digo, no, van a repartir las cosas, ¿no es cierto? Mi agrupación, digamos mi partido. Ellos capitalicen, ganen, ¿no es cierto?, apoyo de la gente al darles esa cosa. Y no la gana el gobernador o el intendente. De ahí entonces, pero ¿qué es lo que pasaba? Un gobernador o un intendente tiene una estructura para distribuir esas cosas, tiene gente, tiene camión. La cámpora no tenía nada. Entonces quiero ver, ¿cómo hacemos para que la cámpora distribuya estas cosas? Los camiones del ejército, agentes del ejército, ¿no? Para dar. Y entonces, ¿qué hicieron? Agarraron los camiones del ejército, del regimiento 7 de Infantería de La Plata, los pusieron a orden de la cámpora con todo, y la cámpora distribuyó lo que tenía que haber sido distribuido, ¿no es cierto?, por la estructura estatal, gobernadores, intendentes, ¿cierto? Lo distribuyó. Ahí es como que, yo diría, la presidenta conectó. Y que dice, no, en este momento los militares estaban totalmente relegados, en alguna medida, ¿cierto?, dentro desde el punto de vista como institución del Estado. Y entonces lo que se hizo fue esta idea. Dije, bueno, pero esto que está acá, para algo nos puede servir. Algo nos puede servir. Entonces ahí apareció un cambio del jefe del ejército, bueno, y lo que vimos, por ejemplo, ahora el otro día, y el uso del ejército como una estructura, un instrumento de un sector, de un partido, para ganar, ¿no es cierto?, ganar apoyo. Planes para hacer calles en la villa de los asentamientos, en la villa de emergencia, en las zonas, ¿no es cierto?, en las zonas más pobres, mandar los médicos del ejército, pero todo con los dirigentes de la cámpora y una ONG que son las Madres Plaza de Mayo, que también tiene una posición política, el apoyo al gobierno. Esto, si uno dice, a ver, ¿dónde hay algo parecido hoy? Bueno, hay algo parecido en Venezuela. Está el modelo que armó Chávez, que se murió hace un año, el presidente, ¿no es cierto?, era militar, donde sí, ¿no es cierto?, pero los militares forman parte de esa posición. ¿Cuál es, en mi opinión, lo criticable, ¿no es cierto?, de este tema, ¿no? Es decir, que los militares tienen que ser un instrumento del Estado, no pueden ser un instrumento de un partido político. Y acá hay un uso de esa estructura estatal, ¿no es cierto?, para fines políticos partidarios de una ocupación política del gobierno. En realidad, también ha sido un concepto político, ¿no? Es decir, como el gobernador de la provincia no está del todo alineado con el gobierno nacional, el gobierno dice, mire, yo le quiero canalizar para que la ayuda que yo doy la capitalice políticamente, como también, ¿no es cierto?, pasaba con el intendente de La Plata en esas circunstancias. Sí. ¿Existe la legislación argentina, tanto en la Constitución como en algún lugar donde se especifique el rol de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería? Porque se está haciendo, o sea, el ejército está para defender la patria frente a determinados ataques, cuando hay un conflicto, la Gendarmería para ocupar las fronteras, entonces toda la infraestructura en los mares. Y nosotros vemos que el otro día justamente el diario salía que la droga está entrando porque las fronteras están cambiando de manera abierta. Empecemos por el final. Empecemos por el final, que tema de la droga, digamos, ordenando todo este tema, ¿no es cierto? Juan Pablo Escolar. Yo creo que acá hay una gran confusión por el tema de la droga, objetivamente, ¿no es cierto?, en este sentido. Y vuelvo un poco al tema institucional. El Rosario, la banda más peligrosa por la cantidad de gente que ha matado, una banda que se llama Los Moros. La cantidad de gente que mató por el tema del control del negocio de la droga. Bueno, los principales miembros de esa banda están presos. Los puso presos la justicia provincial. Justicia de Santa Fe. Por asesinato. Pero no están procesados por droga. Que la droga lo maneja la justicia federal. Ustedes saben, presos, acusados de asesinato, la banda más peligrosa en términos de droga, pero el homicidio, el asesinato, es justicia
justicia provincial. La droga es justicia federal. O sea que muchas veces, y esto en realidad es obvio, pero acá hay una enorme, ¿no es cierto?, como dice Rosario Santa Fe. La droga tiene que ocuparse los jueces federales, los jueces de la estructura de la nación y las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Armada. Ahora, el homicidio es delito provincial. Debe ocupar el juez provincial y la policía provincial. Te voy a detener. La banda más peligrosa, preso por homicidio por la policía provincial, y la justicia federal no los han procesado. Este punto, ¿no es cierto?, que yo creo que es, yo diría que hay que hacer en el terreno de la seguridad, ¿no es cierto?, porque todo esto de la droga es un tema donde todo el tema de prevención juega un papel muy importante y no se desarrolla, pero operativamente vos tenés que significar esto. Mientras vos tengas, ¿no es cierto?, la acción delictiva de todos los carteles de la droga, el fuero, ¿no es cierto?, provincial, los delitos puramente penales, en el federal, la droga, y no haya una coordinación efectiva entre estas dos cosas. Ahora, ¿dónde se establece el papel o la corrupción de las estructuras provinciales con la droga? Es decir, la policía provincial no tiene que detener la droga, pero les avisan, los alertan, les pasan información. Es decir, la complicidad provincial no está en que no hacen lo que tienen que hacer, que lo tienen que hacer en estructura federal. Y está en que les avisan, no sé si es decir, son cómplices en este punto. Entonces, quiero que vos pienses que vos tenés una estructura, tenés fuerza, policía provincial, tenés fuerzas de seguridad federal y fuerzas armadas. Vos tenés instrumentos, fuerza armada, el ejército, la marina, la armada, la fuerza aérea, fuerza de seguridad federal, la policía federal, la gendarmería, la prefectura, la policía de seguridad y las policías provinciales, ¿no es cierto? Para tomar una idea cuantitativa, las policías provinciales son más o menos 220.000. La fuerza de seguridad federal es unos 80.000. La fuerza armada 70.000. Son tres estructuras, ¿no es cierto?, diferentes. El punto es que vos tenés que de la droga le corresponde la fuerza de seguridad federales, no a los provinciales, ¿no es cierto?, ni a las fuerzas armadas. En algunos países donde el tema de la droga, ¿no es cierto?, digamos, llega a un nivel donde los narcotraficantes tienen granadas, bazucas, ametralladoras, ahora ponen a la fuerza armada a participar porque ese tema ha alcanzado una dimensión que supera a la policía, como pasa ahora antes del mundial con las favelas, ¿no es cierto?, en Brasil, que son los asentamientos, ¿no es cierto? Acá lo primero que yo creo que hay un punto en esta cuestión, en Argentina tiene que unificar esto. Porque si una cosa va por un lado y otra por el otro, se crea una gran confusión, las responsabilidades no terminan de estar claras, ¿no es cierto?, en este. Lógicamente, esto yo diría, fuerzas federales, esto hay que resolverlo, no puede ser, digamos, el policía provincial no tiene que actuar contra la droga, en todo caso podrá avisar a la estructura federal de que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces la corrompe y en lugar de denunciar a la estructura federal, produce la acción contraria. Pero, por cierto, acá te contaré. Es decir, yo creo que, viste, el tema de la droga es un tema absolutamente central desde todo punto de vista en este momento, ¿no es cierto?, en Argentina. Era empíricamente o completamente muy claro como el problema venía, pero si a Bergoglio no le decían papa, no estamos hablando de la droga en Argentina como estamos hablando. Lo que hizo, generó la toma de conciencia sobre el tema de la droga fue que la Iglesia Católica el año pasado empezó a plantear el tema. Y se lo escuchó, porque no era la primera vez, porque ahora hay un Papa argentino. Es decir, en realidad, la circunstancia que generó la toma de conciencia, ¿no es cierto?, fue aquí, de algo que, ¿no es cierto?, claramente se venía sabiendo, pero no se había tomado, digamos, no estaba en el debate
¿no es cierto?, el debate público, ¿no es cierto? Creo que acá, digamos, si uno toma las, ¿no es cierto?, también te voy a decir una cosa. Hasta hace un año, voy a decir una cosa, es decir, hasta hace un año, hasta que me vio que fue Papa, vos ponés por ejemplo, buscador de Google, Cristina Néstor Kirchner, droga. ¿Cuántas veces se habló de la droga en los... Viste, un ejercicio muy simple que lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? ¿Qué cruce me da nunca? Es un tema que no estaba. Ahora, se fuerza ¿cierto?, este tema. Ahora, claro, esta es una parte, ¿no es cierto?, del problema. La toma de conciencia y la prevención es otra parte absolutamente, ¿no es cierto?, absolutamente importante, ¿no es cierto? Y yo creo que acá, cuando ayer fue al Senado, el nuevo director del CEDRONAL. El CEDRONAL es, digamos, la estructura del Estado que tiene que encargarse de desarrollar la lucha o conducir la lucha contra la droga. Que con toda picardía política, el gobierno puso un sacerdote acá, con el padre Molina. ¿Por qué digo picardía política? Porque no fue a la iglesia y le preguntó: ¿a usted le parece, no quiere que un sacerdote se haga cargo de esto para ustedes que están tan preocupados? No. Agarraron a alguien, un sacerdote que, bueno, que tenía su punto de vista, porque también los sacerdotes tienen su imagen política, y un sacerdote más cercano al gobierno y pusieron. Pero no es que le preguntaban a la iglesia: ¿por qué no nos proponen una persona? Pusieron que si ustedes están preocupados, están denunciando, comen. Ahora ustedes van a ser. Ayer fue al Senado el padre Molina, que ya no se viste de sacerdote, ¿no es cierto?, blanca, y él dijo: en la Argentina no se produce droga. ¿Sí? Desarrolló el discurso del gobierno que tiende a minimizar el problema. No se produce droga, solo hay algunas cositas. Textual, en la Argentina no se produce droga, solo hay, ¿no es cierto?, algunas cositas. Desde entonces yo creo que acá tenemos una gran tarea por hacer, donde las fuerzas de seguridad federales, ¿no es cierto?, claramente juegan un papel, pero en realidad son un engranaje ni siquiera el más importante. El más importante, en mi opinión, que viene de arriba para abajo, la toma de conciencia de la estructura, ¿no es cierto? También te contar con otra cuestión, que es muy confusa con la justicia, ¿no es cierto? Es decir, consumir un delito, vender delito. Y a veces se produce un mensaje medio complicado, ¿no es cierto? Porque si consumir un delito y vender el delito, desde el punto de vista de la sociedad, se produce alguna cosa. Entonces, vuelvo al punto, ¿no? Las fuerzas de seguridad federales son las que tienen que ocuparse de esto desde el punto de vista policial, no la policía provincial ni tampoco las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo la Fuerza Armada entra a jugar un papel? Cuando uno mira a otros países latinoamericanos, cuando el nivel de la acción de los carteles llega así a tener una capacidad que supera, ¿no es cierto?, la policía. ¿Dónde ha pasado esto? En Colombia, ha pasado en México y está pasando en Brasil. Es decir, de los tres países, Brasil es el más poblado, México el segundo, Colombia el tercero y Argentina el cuarto. Los tres países más importantes, el problema ya llegó, ¿no es cierto?, a un nivel que ha generado, ¿no es cierto?, la participación militar. Doctor, ahora estos chicos tienen la media de acá 16 años. Algunos han votado, otros van a votar. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen en el marco de que en 2015 se va a votar? Estos chicos que pueden esperar al 2015, si quieren ir a votar, ¿qué pueden esperar en la elección? Primero, para la elección falta un año y medio. Un año en política es muchísimo tiempo. ¿Qué puede fallar en la elección del 2015? Un año en política es muchísimo tiempo y muchas cosas. O sea, en política siempre hay que diferenciar la foto, que lo que hoy tengo, de la película que puede venir. La foto de hoy puede ser la película que puede venir, ¿no es cierto?, de adelante. Y hoy yo diría que no pone la foto, lo tenemos así. ¿Y la foto qué es? Miren,
Desde las elecciones de octubre, faltamos a 6 meses de las elecciones legislativas y 1 año y medio de la elección presidencial. Cuando uno mira para atrás, tres, casi diría 4 de los 5 presidentes no tenían. No era el candidato probable 1 año y medio antes. Ni Alfonsín en el 83 era el candidato probable 1 año y medio antes. Menem, el 89 era el candidato probable 1 año y medio antes. Kirchner, electo en 2010, no era el candidato probable 1 año y medio antes. Cristina, electo en 2007, no era el candidato probable 1 año y medio antes, porque el candidato probable era Néstor Kirchner, no era. El único que era el candidato probable 1 año y medio antes fue de la Rúa. ¿Sí? Actual presidente celeste. Néstor y Cristina. Entonces, en el 1 año y medio pueden pasar muchas cosas. Pero, yo vale la foto de hoy. Primero, Tamayo, el ex intendente de Tigre, que ganó la legislativa en la provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos las encuestas, que es lo que nos dan un instrumento empírico, ¿no es cierto?, para poder de alguna manera poner una idea de anticipación si hoy fuera la elección, ¿no? Y más en todas las encuestas está entre 25 y 30. Segundo está Scioli, que guarda de la provincia de Buenos Aires, ronda el 20. Esto más o menos lo mantiene. Las dos cosas se mantienen en los últimos años. Ahora tenemos un cambio, las últimas 48 horas, una nueva coalición política que se llama PAPUNE, que son los partidos que eran radicalismo, socialismo, etc., se han unido. Yo tomo los votos que por separado tenían ¿no es cierto?, las encuestas y esto me da una fuerza equivalente o algo superior a la adhesión. Hace 48 horas era distinto, hoy así. Y después está Macri rondando el 16, ¿no es cierto?, como una cuarta fuerza. Hoy tengo una política de 4 fuerzas, donde tengo 4 opciones que serían posibles, ¿no es cierto?, pero y todo dice, mire, nosotros tenemos un sistema de elección de presidente, ese sistema de doble vuelta. Como solemos nosotros los argentinos, tenemos una doble vuelta que la complicamos. La doble vuelta normalmente, si el primero llega a 50, ya ganó. Llega a 50. ¿No es cierto? Si no llega a 50, ya hay una segunda elección entre los dos más votados. Ahora, ese sistema clásico de vuelta. La Argentina tiene una cosa muy complicada. Si el primero llega a 40 y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ya ganó, no hay segunda vuelta. Si Massa, digamos, llegara a 40 y Scioli tuviera 29, Massa ganó en la primera vuelta. Si llega a 45, ya gana en primera vuelta, no tiene que, ¿no es cierto?, llegar a 50, como tiene Brasil, Uruguay, Chile, la mayoría de los países. No se entiende. Esto hace un sistema medio complejo. Entonces dice, miren, ven las 4 fuerzas de la fotografía y dice, miren, seguro que va a haber segunda vuelta. Como hay 4 compitiendo, ninguna va a llegar a tener, ¿no es cierto?, suficiente para ganar en primera vuelta. Y esto, casi yo diría, todos están haciendo esta lectura. Va a haber segunda vuelta porque compiten 4, no compiten 2. Ahora, esto es una afirmación un poco apresurada por cómo funciona la política. Si el primero llega a 40 y tiene más de puntos de ventaja sobre el segundo, ya ganó en la primera vuelta. ¿Qué implica esto? De que la chance de que alguno de los 4 llegue a 40 no es tan improbable. Y que si uno llega a 40 y el segundo no llega a 30, tampoco es tan improbable si el voto es improbable. ¿Cuáles son? Puede aparecer una opción nueva, diferente a las 4. Hoy no parece fácil, pero no es imposible que aparezca algo que hoy no lo tengo en estos 4 y cambie. No parece fácil, pero la experiencia me dice que no es algo imposible. De cualquier manera, después mira acá que representa, ¿no es cierto?, cada una de estas fuerzas. Es decir, en otras épocas la ideología era el factor más dominante en la política. Bueno, ¿qué es la ideología? La ideología tiene que ver con los valores de la política, yo diría, con los valores con los cuales se estructura la política. Hoy en día la política se ha hecho mucho más práctica. La ideología no juega un papel tan importante, los valores. Lo que importa es mucho más la practicidad, los intereses. ¿Qué es más? De izquierda, de derecha, bueno,
más es un pragmático, en mi opinión, ¿cierto? Es alguien que va tratando de percibir qué es lo que la gente quiere y va sobre lo que la gente quiere, va estructurando un discurso. Es el político más hábil de todos los que tenemos. Por ejemplo, es el político que en materia de inseguridad, de delincuencia, ha ganado más espacio. Porque eso es de poner una posición, ya verlo así, de más severidad o de más dureza con el delito, que es lo que la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, está creyendo. Yo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es alguien que está con el gobierno. Yo siempre digo, Scioli es un político que maneja con eficacia la ambigüedad, aunque pueda parecer contradictorio la ambigüedad, pero ¿qué hace? Porque es alguien que está con el gobierno, pero siempre da señales que no está tanto. Está con el gobierno, pero que no está tanto. Es el gobierno, pero no es el gobierno, ¿cierto? Ahora tenemos otra fuerza, ¿no es cierto? Se llama el Frente Facuna, que es una coalición de centro-izquierda. Los dos candidatos con más votos son Piner, socialista, que fue gobernador de Santa Fe, y Cobos, del Partido Radical, que fue gobernador de Mendoza y vicepresidente del Ejecutivo en su primer mandato. Y después Macri, un candidato más de centro-derecha, pero que siempre quiere aparecer como no ideologizado. Es un candidato como cualquier país diría que es de centro-derecha, pero él no quiere aparecer como eso y trata de desideologizar en gran medida, ¿no es cierto?, la política. ¿Cómo funciona la política? Cuidado. Uno dice, pero mire, ahí el gobierno está perdido. Porque Massa es un opositor, el Frente Facuna es opositor, Macri es opositor y Scioli es un candidato. Y no sé qué el gobierno quiere. Entonces, tras 12 años y medio del kirchnerismo, viene una elección presidencial, pero el kirchnerismo va a perder el poder. Cuidado. Cuidado. Si la presidenta escuchara esta explicación, diría bien. Usted siempre está presentando las encuestas en contra del PSOE. Siempre está usando la encuesta y la presenta en contra del PSOE. Usted ha hecho una presentación de las encuestas, en la cual nosotros estamos totalmente perdidos. ¿Sabe una cosa? Las cosas no son como usted dice. ¿Por qué no hace la pregunta de otra manera? ¿Por qué no pregunta? ¿Usted va a votar el candidato a presidente del gobierno o usted va a votar un candidato a presidente de la oposición? Usted pregunta de esa manera, se va a dar cuenta que 25% dice que va a votar el candidato a presidente del gobierno, 75% le dice que va a votar a candidato de la oposición. Entonces no es que no tengo nada, tengo 25. Bueno, y sí, usted me puede decir de que con 25 no puedo ganar la elección ni siquiera llegar a la segunda vuelta. Pero ¿sabe una cosa? En ese 25, yo puedo ganar las PASO del peronismo. Nosotros tenemos la elección presidencial en octubre y en agosto, porque también tenemos un sistema complejo, las PASO. Son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Donde 2 meses antes de la elección, todos están obligados a votar. Otra elección para elegir el candidato del partido que va a votar. Pues, ¿no? En cada partido, en las PASO presenta, por ejemplo, lo que tenemos hoy en el nuevo Frente Facuna. Si, digamos, los que van a votar, ya me gusta más Cobos, o me gusta más Piner, o me gusta. Y entonces son las PASO. Las PASO, que es un sistema que ha estado en 2011, 2009, 2011, 2013. ¿Cierto? Perdón, 2011, 2013. Ya se llega a 2015, la tercera elección, es como una preelección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es decir, mire, con ese 25 que me están buscando no se importa. Está bien, yo ni gano, mi candidato ni gana, ni llega a la segunda vuelta. Pero con ese 25 me puedo alcanzar para ganar las primarias. Es decir, Scioli va a ser el candidato de mi partido, que es el peronismo, que tiene más votos, pero yo voy a poner otro candidato de frente. Que todavía no. Vamos a decir quién es. Y ese candidato va a tener el 25%
está en la operación de los 50. Y con eso le dio a ganar a Scioli la primaria del peronismo. Y ganándole a Scioli la primaria del peronismo, del 25 se hace 33. Porque de los votos que saque el otro, Scioli, si sea 18, la mitad se viene conmigo y la mitad se va a la fuerza. Con 33, a la segunda vuelta llego. Y sí, cualquier opositor me está ganando en la segunda vuelta, pero ¿sabe una cosa? Falta un año y medio. Y si mi candidato pierde la segunda vuelta, igual eso me va a dar capacidad de retener el poder. Retener poder, influencia, ¿cierto? Y voy a seguir siendo un actor importante en la política que vive. Esto no quiere decir que esto va a suceder. Lo que quiere decir es que la política es cambiante, ¿no es cierto? Y muchas veces yo escucho gente que dice, mire, la Presidenta se quiere ir. Para mí, es terror, porque la Presidenta quiere retener poder, no irse bien. Y aunque hoy en las encuestas parece que no existe, el que tiene el poder tiene una ventaja importante. Además, el poder está unido, todo lo demás está, ¿no es cierto?, dividido. Yo te diría, para terminar mi comentario que viene, si vos me decís un candidato del gobierno va a ganar, yo creo que hay un 80% de chances de que gane un candidato en la oposición. Pero es un error subestimar al gobierno, pensar que el gobierno está vencido, de que ha decidido abandonar el gobierno y que trabaja para irse bien. El gobierno trabaja para retener poder. Sí. Nosotros estamos estudiando el colegio, ¿qué consejo nos daría para elegir una carrera? Ya que usted, la trayectoria tan grande, ¿cómo fue usted dirigió? Bueno, mira, yo te diría y te diría lo que les he dicho, yo tengo 4 hijos, porque les he dicho en su momento a mis hijos, 2 me hicieron caso y 2 no me hicieron caso. Mira, ha cambiado mucho cuando yo estudiaba en la universidad, ¿cierto? Vos hoy tenés que pensar la carrera de una forma muy distinta como la pensábamos nosotros. Cuando uno terminaba el colegio, en mi época, uno identificaba la carrera y la vocación. La vocación es lo que a uno le gustaría hacer. A veces está clara y a veces no está clara. Entonces, mire, yo voy a ser abogado, voy a ser médico, voy a ser economista, arquitecto, bueno, lo que sea. Yo quiero, me gusta eso. Lo que pasa es que hoy, esto está cambiando. Vos hoy ya tenés, digamos, pensás, cuando vas a elegir una carrera, vas a tener que tener presente que en realidad vas a hacer una carrera de grado, se llama, y después hay un posgrado. ¿Correcto? Pues ya no pensás. Entonces, vos tenés hoy un problema que le pasa a muchos chicos, que es andarse cambiando de carrera en la carrera de grado. Entro a administración, hago 1 año y medio, me cambio a ciencia de la comunicación y después me doy cuenta que eso no me terminó de gustar y me fui a psicología. No sé si... Mi consejo es, mira, lo que va a definir tu vocación no es la carrera de grado, sino el posgrado. No es la carrera de grado, sino el posgrado. Yo te diría, consejo cuál, vos tenés que ver algo que más o menos no pensés la opción que vas a hacer al terminar el último año secundario como la vocación. Vos tenés que pensar una carrera, elegirla de 4 años, salvo que sea médico, una buena licenciatura de 4 años, y hacerla. No desalentarse, aunque en algún momento tú vas a terminar los 4 años de carrera y ahí vas a elegir realmente lo que te gusta. En una gama de opciones que hoy es prácticamente ilimitada, porque las opciones que vos tenés en los posgrados son ilimitadas. Entonces, vos en ese momento vas a tener, tras 4 años de universidad, un conocimiento y una experiencia a la otra opción, que antes en alguna medida no tenía. El gran problema que yo veo es, eso, ¿viste? Entonces se produce casi la mitad, está cambiando la carrera de grado. Casi la mitad de los chicos entran y al año, a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, pero mire, esto que estoy diciendo no me gusta. Empezamos de nuevo.
Y muchas veces los segundos que empiezan vuelta tampoco. Porque hay una idea, ¿viste?, de que la carrera es la vocación, digamos, y eso hoy no está. Tú no te quedas ganando 4 años, ¿cierto? Ser firme, terminarla, y ahí vas a elegir realmente tu vocación. Que a lo mejor a los 17 no lo tenés tan claro, pero que a los 22 o 23 o 21, ya después de ello las vas a tener muy claras. Y ahí donde vos, ahí sí vas a poder elegir lo que te gusta, porque cuando vas a un posgrado, ahí la opción es infinita. ¿Por qué es infinita? Porque hay especializaciones de distinto grado, ahí si sos un buen estudiante puedes plantearte una media beca para estudiar en el exterior, y ahí, y además tiene una cosa, que cada vez uno encuentra cosas que antes de mi época, antes le iba al especialista, hoy cada vez te encontrás con cosas más sorprendentes. Hay alguien que hizo una licenciatura de economía y que después hizo un posgrado en arte y termina dirigiendo un museo, porque este tipo empezó en economía. Sí. O alguien que estudió Derecho y después hizo un posgrado en filosofía y resulta que, porque todo esto deriva también de una realidad, es tan veloz los cambios en la producción de información, que lo que alguien que a veces tiene una aptitud de enfrentar los cambios con más flexibilidad y que tiene formaciones diversas, termina, ¿no es cierto?, mejor preparado. Entonces, yo lo que tenía es eso, ¿viste? No pensar que la elección a los 17 años es la elección de mi vida. No es eso. Es una orientación de algo que, yo sabéis, si me gustan más las humanidades, si me gustan más las ciencias exactas, otras cosas, ¿cierto? 4 años, hacerlo, no aprobar. Bueno, 4 años, vas a elegir un posgrado, una maestría, y entonces sí vas a ir a cosas mucho más, ¿viste?, específicas, donde vos vas a poder, ¿viste?, apuntar algo mucho más, ¿no es cierto?, en tu vocación. Es decir, a ver, no es una carrera de grado en urbanismo. Yo diría, el tema de urbanismo es algo tremendamente importante y yo diría con enorme futuro, porque en la medida en que cada vez más en el mundo la población se urbaniza, deja de ser rural, es cada vez más urbano, se concentra en las grandes ciudades, el especialista en urbanismo, yo te diría, para mí va a tener mucho futuro y es una cuestión realmente muy buena. Ahora, no es una carrera de grado de urbanismo. Vos ahí entras, viste, los posgrados. Entonces yo te diría que mi opinión, viste, mi consejo. Uno tendrá a lo mejor una orientación más general, digamos, me gusta más las ciencias exactas, me gusta más lo humanístico, ¿no es cierto? Alguien puede tener ya más definido, quiero a mí me gusta ingeniero industrial, es una carrera más gradual, no sé si tenés eso definido, pero yo creo que la constancia es el principal reto que hoy enfrenta tu generación cuando entra a la carrera de grado. La constancia del esfuerzo. Entonces, ese es lo que yo te diría, el cambio de visión que hay, en mi opinión, de la generación de ustedes respecto a la mía. Uno, cuando elegía a los 17 años una carrera universitaria, pensaba que eso era el final. Estaba ahí, esa era la opción final. Hoy es mucho más abierto y diversa las posibilidades. Sí. Cuando uno mira acá, muchas veces dicen, no, bueno, Argentina lo que fue perdiendo en los últimos años, ¿no? Sí. Respecto a lo que era hace 50 o 100 años atrás, un montón de cosas que se fueron perdiendo económicamente, a nivel de valores, un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, creo que hay cosas que también están mucho mejor que hace 50 años, y sobre todo teniendo en cuenta que acá hay muchos chicos jóvenes, digamos, ¿cuál es el mensaje alentador de acá, Argentina, acá a 30, 50 años, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos ver como diciendo, bueno, por qué darle ese mensaje alentador, ¿no? El problema es, vamos a la historia. Hace 12 años, 13 años, 14 años, el presidente Mira Dualde dijo, la Argentina está condenada al éxito. ¿Verdad? Mira, lo que demuestra la historia es que no hay países ni condenados al éxito ni al fracaso. Los países son la consecuencia de lo que sus pueblos y sus dirigentes en un determinado momento histórico son capaces de hacer. Claro. Es decir, a mi juicio la historia no es un proceso inevitable. La historia es mucho más una combinación de circunstancias con el ser humano. Este es
El primer punto que yo tenía esperado, nosotros somos sujetos de la historia, no objetos. Lo que se haga en un determinado momento tiene una influencia muy decisiva. No hay un país, Argentina no está ni condenada al éxito ni condenada al fracaso. Era una argumentación histórica. A principios del siglo XIX, había la independencia de Argentina, en torno a 1810. Yo miraba el cálculo poblacional y decía, mire, México tenía 10 millones de habitantes. Brasil tenía 4. La Gran Colombia, que es de Colombia, Venezuela, Ecuador, tenía 3. Perú tenía 3, Bolivia tenía 1 millón, Chile tenía 1 millón y Paraguay tenía medio millón. Argentina más Uruguay tenía 400. En 1810 ponía la población, éramos menos de la mitad de Chile, menos que Paraguay, menos de la mitad de Bolivia, digamos. Hay muchos chicos más. En 1810 nadie calculó el éxito que iba a ser Argentina en 1910. Nadie calculó que Argentina iba a ser séptima, octava economía del mundo un siglo después. Y cualquiera que podía mirar la primera mitad del siglo XIX, después de la independencia hasta la organización nacional, te encontrabas con un país totalmente caótico, con guerras civiles. Yo no decía director, ¿no? Ahora, en 1910 pasó la inversa. Los cálculos decían, miren, la Argentina va a pasar a Estados Unidos en 1950. Absolutamente al revés. Así como te digo, decir, pensar en 1810 que Argentina iba a tener una economía para 1910 más de 2 veces la de Brasil, o más la de México, pero eso era absolutamente inmenso. Ahora, en 1910 te pasó el inverso. Mira, escúchame, si esto sigue así, como en los últimos 1880, 1910, Argentina ha crecido más que el doble de Estados Unidos en términos de tasa de crecimiento. Si esto sigue así en los próximos 40, en 1950, 60, a medio del siglo, la Argentina va a ser más grande que Estados Unidos. Esto fue así. Nadie calculó en 1810 el éxito de Argentina en 1910, tampoco nadie calculó en 1910 la frustración. ¿Qué es lo que le pasa con la Argentina hoy? Lo voy a entender así. Sarmiento decía, a veces caminar despacio también es retroceder. A veces caminar despacio también es retroceder. El problema donde uno ve la frustración argentina es cuando uno la compara con América Latina. Si lo que éramos respecto a América Latina y lo que somos hoy. Ahora, cuando uno mira, vale los dos cálculos. Es decir, en los dos cálculos sorprendimos primero con un éxito impensado y sorprendimos después con una frustración en una realidad. Ahora, una vez un embajador español que ve acá muy inteligente me dice, mira, me dice, creo que ustedes tuvieron mucha suerte, porque a ustedes les tocó en el siglo XIX una sucesión de Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, les tocó una sucesión de muy buena gente, ¿no es cierto? Tuvieron la suerte de que les tocase. Y acá uno, por ejemplo, que es totalmente válido. Este es un país hiperpresidencial. Esto tiene cosas muy malas y cosas muy buenas. Si en Argentina llegara al poder alguien que tiene realmente una decisión y la conducta del presidente ejerce una influencia realmente muy grande en la Argentina. Si llega al poder en Argentina alguien, ¿no es cierto?, que tiene realmente decisión de cambiar cosas que la Argentina tiene que cambiar, y logra que la sucesión, ¿no es cierto?, continúe el mismo camino, Argentina en 20 años es otro país. Sí, creo que no es que sea tan imposible de lograr esto. Vos también encontrás, ¿cierto?, me centro en Argentina, porque hay muchos casos de países, ¿no es cierto?, que en un momento parecen tener una perspectiva muy positiva y después se frustran. No es el único caso de la Argentina. Y países, ¿no es cierto?, absolutamente al inverno. De ahí la importancia de la política. ¿Cuál es la importancia de la política? Mira,
los países se cambian desde el Estado. ¿Viste? La Argentina cambia cuando llega al poder. Efectivamente, alguien que tenga un compromiso con el cambio y que logre ser sucedido por uno o dos más que sean capaces de mantener, ¿no es cierto?, de mantener ese poder. Esto puede pasar o puede no pasar. Lo que debo decir es que es imposible. Para nada imposible de que esto suceda. Y de ahí la importancia que tiene la política, porque el instrumento para producir un cambio en un sistema como este es la gente. Donde entonces, no creo que sea imposible. Cuidado, yo a veces escucho, ¿no es cierto?, cosas que la Argentina está salvada, porque vaca muerta tiene una riqueza. La Argentina tiene, para mi apreciar, el petróleo y gas, reservas, por un valor que es entre 22 y 25 veces su PIB. Con lo cual, la Argentina ha encontrado, o tiene ahora, ¿no es cierto?, un valor, ¿no es cierto?, económico que le va a permitir, ¿no es cierto?, un financiamiento, como fue el campo, ¿no es cierto?, un siglo atrás, que lo sigue siendo, y va a tener acá que encontrar una salida. Bueno, esas son las cosas que, la riqueza energética puede ser de Argentina, una Venezuela, una Arabia Saudita, no sé si eso para nada me garantiza de que la Argentina va a ser un país digno, al contrario, eso me puede financiar en los cambios de María. ¿No es cierto? En este mundo. En los países no cambian de un día para otro, pero a ver, yo te lo plantearía así. Si la Argentina tuviese 3 periodos presidenciales, en una línea más positiva, ¿no es cierto?, y de cambio, la Argentina cambia. La Argentina cambia y tiene potencialidad. Sí, hay daños que no se recuperan. Es decir, hay cosas que se recuperan y cosas, ¿no es cierto?, que no se recuperan, sobre todo, ¿no es cierto?, en términos humanos. Yo te digo así, si yo te diría, a ver, de la política, 3 periodos con una línea más positiva y la perspectiva de Argentina. Pero yo te digo 3 periodos. ¿Por qué te digo 3 periodos de 12 años? Porque la historia argentina también demuestra los últimos 60. El país ha tenido idas y venidas, más positivas y más negativas. Pero lo que no ha caracterizado, casi parece lo que yo decía recién por el consejo de la carrera, es la inconstancia. Es decir, lo que la Argentina ha demostrado a veces es tomar un rumbo y no mantenerlo, ¿cierto? Entonces, yo no lo veo así. Siempre, miremoslo así, vos lo vas a ver hoy. Bueno, los americanos, Estados Unidos tiene siempre hace un estudio donde prevén cómo va a ser el mundo 18 años después, ¿no? Y lo hacen cada 4 años. Entonces, el último informe es sobre el 2030. ¿No es cierto? De Argentina prácticamente no dice nada porque, bueno, no es tan importante y porque además los cálculos anteriores siempre se han equivocado en lo que iba a pasar. ¿No es cierto? Ese milenio. Pero quiero que dice ese informe, tengo muchas cosas, pero lo más importante, hay algo seguro. De acá al 2030 aumenta el consumo de agua, aumenta el consumo de energía y aumenta el consumo de energía. Es seguro. De acá al 2030. Aumenta el consumo de agua, aumenta el consumo de energía, aumenta el consumo de energía. Uno pones a la Argentina ahí. Y la Argentina tiene las 3 cosas. Con lo cual, mira, todo. Es decir, la oportunidad de la Argentina es clarísima. Ahora, ¿esto la vamos a saber aprovechar o no? Yo no lo sé, pero yo diría que 3 periodos presidenciales continuos sobre la misma línea, a la Argentina le cambia, yo diría, muy rápidamente la perspectiva, porque vos te encontrás, bueno, yo no, siempre te digo, la Argentina es un país totalmente ambivalente, ¿cierto? Hay cosas muy positivas y cosas muy negativas, ¿no? Es decir, la Argentina tuvo el primer premio Nobel de América Latina, que fue en política exterior, Saavedra Ramos en los años 30, pero después tuvo 3 premios Nobel en ciencia. Entonces, bueno, yo te lo entrego claro, simplifico. 3 periodos presidenciales en una línea te cambia totalmente la perspectiva del país, pero uno solo no. Uno solo no va a generar, ¿no es cierto?, confianza. Bueno, podríamos andar mucho más allá, pero ahora, de lo que nosotros hagamos, depende del futuro. ¿Viste? No hay un determinismo, en mi opinión, ni positivo ni negativo. ¿Quién representaría mejor ese cambio? ¿Macri, por ejemplo, para salir
decir del peronismo que estuvo gobernando acá el país? Mirá, ¿qué le digo? Yo creo que no hay que echarle al peronismo la culpa de todo. Porque el peronismo es un emergente de una sociedad. No sé si, es decir, la idea de que el peronismo ha tenido la culpa de todo me parece que es, mi opinión, una simplificación, en el sentido de que si el peronismo ha sido lo que es en la política argentina, porque en alguna medida ha representado, ¿cierto?, una sociedad. Y para ello, ¿viste?, lo del peronismo ya es algo muy diferente como referencia a lo que es para nosotros, ¿cierto? Porque el peronismo de Perón y Evita es una cosa, el peronismo de Massa y Scioli, ¿no es cierto?, es algo totalmente, ¿no es cierto?, totalmente diferente. Yo vuelvo a la historia. La historia que te demostró que muchas veces el que te produjo el cambio es decir, la bisagra del cambio en Argentina la produjo Urquiza. Constitución de 1853, en el mediado del siglo. La bisagra fue Urquiza. Urquiza era alguien que venía del régimen totalmente anterior, el que te produce el... Muchas veces los cambios los inician, es decir, lo que quiere decir que con esto no es imposible que alguien que haya pasado por el peronismo pueda producir un cambio. A mediados del siglo XIX, la bisagra del cambio te lo produjo alguien que en realidad venía del régimen anterior que había sido rosista. Yo creo que el peronismo es una de las grandes cuestiones en la política argentina del año 45. Es algo, muy... Yo no te descarto que alguien que venga del peronismo, porque el peronismo ya se ha transformado en algo, no es ni remotamente lo que era la masa es peronista. ¿No es cierto? Sí. Entonces, no tachemos como imposible que un presidente peronista de lo que haya pasado por el peronismo pueda iniciar, ¿no es cierto?, un cambio. Sí. En relación a lo que venía comentando recién de la política y los cambios, teniendo en cuenta que muchos chicos que están saliendo del colegio piensan involucrarse en política y comenzar a participar en política, ¿qué les parecería, qué les diría a ellos? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué se van a encontrar cuando comiencen a participar o a militar en un partido? ¿Contra qué van a tener que luchar y qué expectativas, qué posibilidades de generar un cambio tienen en un largo plazo? Posibilidad de producir un cambio en el largo plazo, sin lugar a duda, hay. Cuando digo largo plazo, ahora, como decíamos recién, en largo plazo, ahora. Vos te encontrás con un problema operativo importante hoy. Vos, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que por razones, uno dice, mire, que muchos de los que están acá dirían, mire, a mí me interesa el programa. De todo eso que usted dijo, Massa, Scioli, Cobo, Miner, me interesa más. No me entusiasma demasiado, pero me parece la opción. Bueno, acá vos te vas a encontrar una cuestión. El PRO es un partido que no le interesa su margen. Pues nunca vas a ver agrupaciones del PRO en las universidades. Nunca vas a ver en la calle el PRO diciendo, venga a mi partido, venga a trabajar en mi partido. Ahí es donde vos te diferencias el peronismo. El peronismo siempre te abre la puerta y te dice, venga, a este sentido. ¿No es cierto? Vos fíjate que, que la Facultad de Derecho de la UBA no tenga una agrupación del PRO es nada más porque no quieren tenerla. Que la Facultad Económica de la UBA no tenga una agrupación del PRO es nada más porque no quieren tenerla, no porque sea imposible, ¿cierto? Cultural. Entonces, lo que tenés en alguna manera. Yo lo que te digo es lo siguiente, es decir, ¿quién es el presidente de la juventud del PRO? ¿Quién es? ¿Dónde está? Es decir, vos fíjate, tenés esa y donde voy a, digamos, para, porque yo te decía, mirá, entonces, mira, vos, el peronismo siempre te abre la puerta, no te pregunta de dónde venís, ¿no es cierto? Y te dice, mira, ¿usted quiere hacer política? Venga, se acaba. Pero lo que vos tenés es que a lo mejor hacen política más en la línea en la cual yo supongo que la mayoría, ¿no es cierto?, estaría más dispuesto a participar, que no hay una estructura yo te voy a decir, mirá,
que crear. Entonces, si no la hay que crear. Yo sí diría una crítica central que para mí tiene el proceso, que no te abre un canal de participación, de acción, no arma una estructura para realizar este tipo de cosas. Porque si no, yo te diría, mira, muy fácil, ¿verdad? Y afiliarte a un partido. Sí, puede ser un consejo positivo, pero el problema está, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. Primero, dos cosas te diría. Hay que diferenciar el compromiso político del cívico. Compromiso político, la vocación por la política la tiene poca gente. El compromiso cívico es de todos. No sé si son dos cosas. La vocación, no todos tienen ganas de meterse en la política, porque tiene muchísimo que ver con la vocación. Pero el compromiso cívico lo tenemos todos, que es otra cuestión. El compromiso cívico, el compromiso de participar, de informarte, de manifestarse. En un caso, viste, vos lo podés hacer, de todo, como fue las manifestaciones en las redes sociales. Esto está a nivel de compromiso cívico que todos debemos tener. Compromiso político, yo creo que requiere un grado de vocación que las sociedades no necesariamente todos tienen vocación para la política. Y tengo que ser franco, la política está muy degradada en todo el mundo. Digamos, en otra época la política se llevaba los mejores talentos. Hoy los mejores talentos no están en la política. Esto son las cosas que básicamente uno tiene que cambiar. Entonces, lo que yo creo que uno tiene que tener es el compromiso cívico. Tenés que, aunque sea a veces hay personas de estar informado, seguir lo que sucede en tu país. Si tenés una oportunidad de participar cívicamente, ¿no es cierto?, tenés que participar. Y si tenés vocación política, no tengas miedo. Si no tiene vocación política, bien, la política parece muy aburrida de que no la vive. Aunque se empieza a meter, me parece absolutamente atrapado. Mucha gente dice, mira, a ver, yo jamás sería presidente. ¿Te das cuenta los problemas que es ser presidente? Claro, porque quizás no tenés posibilidad de serlo, pero cualquiera que tiene posibilidad de serlo, una de las cosas más gratificantes para el ser humano termina siendo la acción de la política. Yo te diría, separemos nuestro compromiso cívico. Yo, escuchamos, tengo que, desde los problemas de mi entorno que surgen con el narcotráfico, que surgen con la pobreza, que surgen con la corrupción, para mí está. Bueno, mira, yo tengo un instrumento para el compromiso cívico, que incluyo para la acción política al alcance de todos, que son las redes sociales. Hace 30, 40, 50 minutos. Vos hoy tenés, ¿no es cierto? Vos hoy, repitiendo un tweet, repitiendo un mail, estás haciendo chance de hacer política y compromiso cívico en una discusión. Por ejemplo, hay una cosa, ¿cómo lo llamaría? El centro. Vamos a decir, la repetición de redes sociales de los estudiantes venezolanos acá, en la Argentina. Es decir, con la experiencia de redes sociales que adquirieron en Argentina, los estudiantes venezolanos retransmiten acá y acá les multiplican así. Entonces yo diría que ahí tenés un campo para las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, para la acción política, que no hay que perderlo, ¿viste? Que no hay que perderlo de vista, que te permite, ¿no es cierto?, ¿viste? Hoy se puede llegar a crear a veces movimientos de las redes sociales que pueden producir impactos muy importantes. Como siempre, el gran problema que tiene lo que surge en las redes sociales es que es muy fácil generar, pero mucho más difícil sostener después el tiempo. Lo que quiere decir que hay múltiples, ¿no es cierto?, posibilidades. Hoy, muchas veces lo que vamos a encontrar en la generación de ellos es más predisposición al trabajo en la ONG que en la política. Más predisposición a trabajar. Y ese, yo por eso digo, eso entra dentro de lo que es, ¿viste?, el compromiso cívico que nos corresponde a todos. Usted hablaba del cambio Sí. en el país, ¿no? Si contemplamos la situación actual argentina en cuanto a materia de seguridad, cuestiones sociales y educación, ¿cree que el cambio es posible? No me cabe la duda de que el cambio es posible. Posible es. Lo que no estoy seguro que se ve. Bueno, un poco le digo, el cambio
Mirá, la historia demuestra, casi te diría que nada es imposible. Ahora, lo que también demuestra que esa posibilidad tiene que ser gestada, hecha, construida, ¿viste? Por el hacer. ¿Viste? Yo vuelvo al punto, quiero ser concreto, ¿viste? Y no concreto. En un país como la Argentina, si acertás con un presidente adecuado, el peso del presidente es muy grande como para poder, y ese presidente es una bisagra del cambio de las cosas, se pueden lograr cosas que, ¿viste? Hoy uno diría, ¿no es cierto?, no son posibles. No son posibles. Yo creo que, vuelvo al ejemplo, la oportunidad de la Argentina, simplificó un solo dato, es enorme. Es enorme. Vos mirá lo que va a importar, lo que va a valer los próximos 20 años, y la Argentina tiene las tres cosas que más van a valer. Esto es un hecho, ¿cierto? Si no lo logramos, es por nuestra incapacidad de realizar, ¿cierto? Es decir, y vos tenés, a ver, un ejemplo muy concreto, ¿no? Vos mirá, que si el agricultor más eficiente del mundo es el argentino. Guarda, esto sí, fuera de discusión. O sea, es el argentino. Entonces, vos tenés hoy argentinos, ¿viste?, plantando en Estados Unidos, no solamente en África, en Uruguay, Bolivia, Paraguay. ¿Por qué? Porque un día el presidente de Bayer, un día que se empezó a plantar vendiendo agroquímico en 60 países del mundo. El más eficiente es el argentino. El 60% de los que producen agricultura en Argentina tienen título universitario. Eso no pasa en ningún país. En ningún país del mundo. Es decir, nosotros tenemos muchas condiciones. Si vos me decís dónde yo encuentro que la Argentina tiene un déficit, lo tiene la política. Es decir, de la construcción del Estado para organizar, aprovechar todo eso. Y hay la importancia de la política. Ahora, no podemos entrar en decir, mire, la culpa de los políticos. Porque los políticos representan una sociedad y el voto en democracia le permite usar ese voto, ¿no es cierto?, como premio y, ¿viste?, como premio eficaz. La sociedad argentina ha demostrado que reacciona, pero después no sostiene la reacción. Yo diría que ha habido 3 momentos en los últimos 10 años que pareció que la sociedad había cambiado, que fue lo cambió. Hace 10 años, ¿cierto?, que estaba en la primaria, vos tuviste el fenómeno municipal. Hace 10 años, marzo, abril del 2004, vos tuviste que el secuestro y asesinato de Chico generó una reacción de la sociedad con grandes movilizaciones. Esta sociedad cambia, participa, se moviliza. ¿Y eso después? Hace 6 años, 2008, tuviste las movilizaciones con motivo de la protesta del campo. El Congreso, porque la gente estaba movilizada, tuvo que por primera vez decirle que no al kirchnerismo. Se desmovilizó. Y hace 1 año y medio, tuviste y 1 año, las movilizaciones en las redes sociales, y de viaje, ¿no? Cambió la sociedad. Vos tuviste en los últimos 10 años 3 momentos donde pareció que la sociedad había pegado un giro, participaba, empezaba a condicionar al poder político, y después viste, y las 3 las viste desactivarse, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí, creo que es perfectamente posible, pero la sociedad tiene que sostener cosas que no hace. Los momentos de los que estamos movilizados, yo creo que las 3 movilizaciones tuvieron en su momento un papel importante, en algunos casos generaron algunas cuestiones, pero después no se sostuvieron. Y acá viene la otra cuestión, ¿viste? Si eso no tiene capacidad de trasladarse al plano de la política, esto también en alguna medida se pero es perfectamente posible. Sí. Usted sabe que la inseguridad que es muy fuerte, la gente no sale de su casa. ¿Cree entonces que los linchamientos son más necesarios? No.
normal, ni necesario ni inevitable. Es decir, linchar está mal. Pero, ¿cuál es el punto? Y acá es el tema que yo creo que es más, para mí esto volvió a ser el que lo dijo con más claridad. Esto es consecuencia de la ausencia del Estado. Para mí el que acertó con la frase de Juan, hay ausencia del Estado en evitar el delito y hay ausencia del Estado en contener el impedir el linchamiento. En los dos casos me encuentro con ausencia del Estado. ¿Qué es lo que yo creo que debería ser hoy el poder? Hoy, para mañana, para este momento, porque ayer estuve en Santo Tomé, Santa Fe, 200 personas le quemaron la casa a un acusado de violación reiterada. Tuve también otro episodio. Ahora, yo le pregunto siempre, ¿qué hace alguien? ¿Qué tiene que hacer alguien que presencia un delito? Alguien que presencia un delito, ¿qué tiene que hacer? Están matando a alguien delante de mí. Agarro el celular, llamo al número. Está produciendo un delito en la calle delante de mí. ¿Cuál es mi deber como actor jurídico? Mirar, hacer un llamado por el celular mientras se produce el delito y se consume y se va el ladrón. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si están matando a alguien pues, delante de alguien que están pegando, que están robando acá, 2 metros delante de mí, ¿qué es lo que debe hacer como funcionario jurídico? Mirar, invitarme a llamar con un celular y seguir mirando, y después cuando se vaya el ladrón, levantar a que está caído, golpeado y llamar a una ambulancia. Bueno, yo creo que acá te estás encontrando con algo que es decir, en el linchamiento y no hace nada. Algo alternativo internet. Decir a la gente, miren, no hagan nada. O mirar para el costado cuando se produce el intento de linchamiento. ¿No es cierto? Es decir, yo si tuviera el poder que diría, claro, la corte tiene que sacar una cosa y mire, la gente, frente al delito que se comete en la calle, tiene que proceder de esta manera. Detener, si puede, al delincuente, usar el mínimo de violencia, ¿no es cierto?, necesaria, instalar sistemas. Yo vi el otro día el último policía que murió, policía de la provincia de Buenos Aires, la ambulancia tardó 45 minutos y se murió. Entonces, hay un policía que se había muerto. Entonces, tengo que tener un sistema que funcione más ágil. Hace el otro día, fue hace 2 semanas. 7 tuviste en Gran Buenos Aires, 2 homicidios con motivo de robo y 7 heridos de bala. El único detenido por los 7 delitos fue detenido por la familia de una víctima. Lo agarraron y entonces vos te encontrás en una situación donde ahora, vos fíjate, en todos los episodios de violencia o de llamar justicia por mano propia, vos no te encontrás un solo detenido por la justicia por el linchamiento que tenía su delito. ¿Por qué la justicia no detuvo a nadie? Ya. ¿Por qué los jueces se dan cuenta que si detienen a alguien por participar en la justicia por mano propia, probablemente desata una reacción en la gente? Entonces, el punto es que yo creo que entre no hacer nada y linchar, ¿no entiendo? Sí, porque desde otro punto de vista quiero contestar, mire señor, tiene un delito que se puso, tiene que proceder de esta manera. Si hay posibilidad, si usted cree que usted intervenga con esta metodología, intervenga de esta, ¿no es cierto?, de esta forma, ¿no es cierto? Porque si no, lo que nos está pasando es que estamos en una situación absolutamente tremendamente, se destruye todo lo que es tejido social, y esto, ¿qué es lo que está pasando? Esto, los primeros salieron mucho en los medios. La rutina ya no sale, cosa que pasa siempre. La noticia sale, la rutina después deja de salir, pero están pasando muchas cosas simultáneamente. Entonces yo creo que acá lo que el Estado, el gobierno debería hacer es orientar a la gente, ¿no es cierto? Cómo tiene que actuar, hasta dónde tiene que actuar, cómo tiene que, ¿no es cierto?, que proceder. El decirle a la gente, mire, si usted va a algo, no haga nada, no intervenga, no es la solución ni ética, ni María decir que es una solución jurídica al problema, como matar al delincuente por mano propia.
Pero en el medio tenemos que decirle a la gente cómo tiene que proceder o reaccionar, ¿no es cierto?, en esto. Sí. Yo el año pasado siempre tuve la duda si los lanzan como Sí. sirven, porque después en el discurso siempre lo que preguntar o utilizan todos, lo niegan. Quería saber si sirve algo, si puede cambiar. Bueno, mira, esas movilizaciones de las redes sociales tuvieron un papel tremendamente importante porque mucho no se notó. La primera fue en septiembre del 2012. Vos lees los días de septiembre del 2012. En ese momento, Kirchnerismo estaba negociando con un sector de la oposición reformar la Constitución para que Cristina pudiera tener un tercer mandato. Esas movilizaciones dieron por tierra con el proyecto del kirchnerismo de reformar la Constitución para que Cristina pudiera tener un tercer mandato. Entonces, hubo un efecto mucho más relevante del que parece. Sin esas manifestaciones, hoy estaría la candidatura de Cristina, tendría el 25% de los votos y estaría planteada como una posibilidad, porque la realidad fue esa. Entre la primera y segunda manifestación de las redes sociales, que fue entre septiembre y noviembre del 2012, el 31 de octubre, todos los diputados y senadores de la oposición firmaron el compromiso de oponerse a la reforma. Con lo cual, la reforma de la Constitución se hizo imposible porque necesita 2 tercios. Y la oposición tiene mayoría, pero no llega a 2 tercios. Esas movilizaciones tuvieron un efecto muy concreto. Se impidieron a un sector de la oposición negociar con el gobierno reformar la Constitución para que Cristina pudiese tener un tercer mandato. Lo que pasa es que esto que fue políticamente importante de las redes sociales después no se explicó. Porque el problema de las redes sociales también que tiene es una conducción muy anárquica. Es decir, no es una conducción, es un conjunto de gente que se articula y desarticula. Pero yo digo, fue realmente muy importante esa consecuencia política. No por lo que logró, pero sí por lo que, en alguna medida, ¿no es cierto?, impidió en este momento. Pero es el punto, ¿no es cierto? Entonces no fue para mí, para nada inútil lo que se logró. Lo que pasa es que esto que yo te digo, que si uno empieza a apuntar los datos, es totalmente obvio y objetivo, viste que fue así, en el momento de la 2, el problema que vos te encontrás es que, viste, no hay una conducción que después lo tiene. Una pregunta. Cuando se establece el voto a los 16 opcional, mi pregunta es la siguiente: ¿es un factor, una franja electoral, digamos, que puede hacer un cambio? ¿O es demasiado homogénea? Mira, cuando el gobierno puso el voto a los 16 es porque pensaba que le convenía, ¿no? Y el gobierno tuvo una derrota electoral muy importante. Mira, yo en general, en la mayoría de los casos, en todos los niveles sociales, el que tiene 16 y votó 17, que puede votar como votan los. En todos los sectores. Es decir, hay, por supuesto, algunos no, pero no es que vos tuviste un voto en la franja esta diferenciado, no es que vos, mira, el 75% de los 16, de la franja 16-17, votó diferente a los padres. Fue al revés, el 75% votó como votan los padres, ¿cierto? Pero esto no es porque necesariamente, y yo siempre digo, mira, la gente vota mucho más por pertenencia social que por edad o por sexo. Los sectores más populares se tienden a votar por el peronismo todos, los hombres, las mujeres, los grandes, los chicos. En los sectores medios suele haber una tendencia más hacia lo que sería hoy el frente Papune, y en los sectores medios altos tiende a haber más el voto por la fuerza como hoy puede ser el PRO, digamos. Pero no es que la fractura está tanto por mujeres. Si vos tenés, por ejemplo, una diferencia, si de 3 cada 4, esto te lo voy a decir, 3 cada 4 votaron como los padres.
Pero no es que el joven se sigue, entre hombres y mujeres, no es que un candidato saca 70 en las mujeres y 30 en los hombres. A lo mejor saca 53 en uno y 47 en otro. Dicha es mucho más. Vamos a la última pregunta, ¿te parece? Bueno, ahora ya para cerrar, para ser bien concreto y bien directo a los chicos, que son factor de cambio y en vista de buscar el bien común por medio de la política, ¿qué consejo, qué recomendación o una guía para estos chicos que después salen de acá y encuentran? Bueno, mirá, compromiso cívico, compromiso político. Vamos a volver el compromiso cívico está al alcance de la masa. El compromiso político está más complicado en este momento, ¿cierto? No todo el mundo le interesa la política, es más, hay que ser franco, la mayoría no le interesa demasiado la política, pero no solamente los chicos, la gente grande, la gente grande tampoco. Yo creo que lo que tenemos que desarrollar son, desde ya y desde el secundario, actividades en el campo del compromiso cívico amplio. Eso es lo que te va a generar, la base o el terreno fértil para que fructifique ahí después, en quienes tienen vocación y condiciones, el compromiso político. Yo te sugiero una cosa, armar un grupo en las redes sociales para el compromiso cívico no es demasiado complicado, no cuesta plata y me encuentro con muchas chances y posibilidades de hacer eso. Entonces yo creo que es lindo, bueno, seguramente lo están haciendo, desde el compromiso cívico en lo que hace a la solidaridad social, creo que uno tiene que, esto también, ¿no es cierto?, es decir, hay que entender de que la sociedad es muy grande, que hay mucha gente que es diferente a lo que es uno en todo sentido, que uno tiene que ser consciente de eso, ¿no es cierto? El trabajo social que para mí es muy importante, mi experiencia cuando era chico, ¿no es cierto?, en esta etapa, hoy la droga es un terreno en el cual hay que trabajar. Las redes sociales me permiten hacer en el tema de concientización, ejemplo de drogas, una cantidad de cosas que también hay que hacer, y eso me parece que me va a ir mostrando el terreno para que después vayan surgiendo las vocaciones para la política. No, quizás no es la política el primer paso, ¿no es cierto? Hay otra serie de campos, donde hay que dar cosas. Muchas gracias. Bueno, aportado un granito más de arena a la formación de estos chicos, cultural y política. Así que muchas gracias, doctor. Gracias a usted.